Gloria a Dios, aleluya. Dios todo lo hará. Si nos prestamos, Él lo hará todo muy bien. Si no nos prestamos, vamos a batallar. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra hoy, para que no batallemos, para que seamos dóciles. Pues Dios me los bendiga, primeramente, muy buenos días. Dios me los bendiga. Y miren, van a abrir su Biblia, van a ir al libro de los Hebreos, a la carta de los Hebreos, y van a leer el capítulo 12, versículo 5 al 11, siguiendo con esta serie de sermones sobre que estamos rodeados ante una grande nube de testigos, vivos testimonios de Dios. Bueno, comienzo, dice la palabra en el versículo 5 de Hebreos 12, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Háganle el favor de sentarse, mis hermanos. Miren qué maravillosas palabras hemos estado oyendo. Se dice por ahí en los antiguos que esta carta fue escrita no precisamente a los hebreos, sino a toda la iglesia que la componían, judíos, griegos, romanos, de todas las aulas, de todas las naciones. Me refiero porque como Roma era la cuna, ¿no? En aquel tiempo era el imperio poderoso y bajo de ella se cobijaban muchas naciones y había gente de por doquier. Entonces, esta carta iba dirigida a la iglesia de aquel entonces. Y el autor aquí de Hebreos, una vez que les había dicho, ¿verdad?, animándolos sobre, tenemos una grande nube de testigos que hablan hasta la fecha, hablan de cómo vivieron, cómo se dejaron disciplinar por Dios y cómo callaron reinos, taparon bocas. Por eso dice el cantito que nada puede contra Dios, nada puede contra Dios, ni con los hijos de Dios pueden. Porque estos hombres cerraron bocas, tumbaron imperios, por decirlo así. Hicieron que lloviera agua, lloviera fuego. Entonces, es maravilloso lo que estamos oyendo, pero estos hombres fueron disciplinados. Y yo no creo que haya sido fácil para ellos la disciplina. Pero aquí el autor de los Hebreos está diciendo, ¿ya habéis olvidado ya la exhortación? ¿Qué quiere decir? Que ya se les había predicado sobre la disciplina. Y es que como que cuando venimos al Señor, como que traemos todo el costal de problemas y como que no queremos dejarlo. Tenemos un guía maravilloso que es el Señor y como que nos amachamos y queremos seguir a nuestra manera.
Y eso es fatal, eso es fatal. Entonces dice, ¿a poco ya se les olvidó? Dijo el autor. Si ya se les dijo. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué quiere decir menospreciar? No lo tomo tanto en cuenta. Como si es inferior. El menospreciar es como dice, no sirve. O es lo que quiere decir menospreciar. Y es que el autor miraba que estaban menospreciando la disciplina del Señor. Es lo que miraba. Y por eso les manda esta carta. ¿Pegará para nosotros? Sí, la palabra llega hasta nosotros, porque muchas veces tendemos a menospreciar la disciplina del Señor y la vemos como un castigo. Ay, Dios no me ama. Ay, Dios permite que me pasen tantas cosas. Soy el único, soy la única. Ay, mira, y como aquel no, y mira como aquel otro le va bien, y mira, y lloramos, pataleamos, pero nunca nos sentamos y le decimos, Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Y es que Dios está enseñando, pero venimos de un pasado donde fuimos bombardeados, no hubo mucho testimonio, y lastimosamente queremos imitar a los de antes. Cuando hoy hemos comenzado una carrera, la que ya corrieron los testigos aquellos y muchos más, y en la que en esta carrera es una vida nueva, en la que solamente los que van a triunfar son los que se dejan enseñar, son los disciplinados. Me pongo a pensar, porque siempre cuando hablamos de disciplina, se me viene a mi mente, ¿verdad? La mía se me viene como de un muchachito que va a la escuela. Podríamos poner, en los tiempos míos ibas con uniforme. Hoy en día hay muchas escuelas que no exigen el uniforme, pero a la vez es una señal como de respeto. Y cuando ves muchachitos con uniforme, dices, mira, este está más educadito. Aunque no tiene que ser precisamente, ¿verdad? Porque hay de todo. Pero, y entonces, yo me imagino un muchachito con su corbatita yendo a la escuela, limpiecito, pero muy amable también, con buenos modales. Y digo, mira qué niño tan disciplinado. Tan disciplinado. Y no cabe duda, ¿verdad? Que lo que quiere el Señor de nosotros es enseñarnos. Por eso vino Jesús a enseñarnos cómo vivir. Cómo vivir. Y lo hizo de una manera tan suprema que hasta el último Él se da por nosotros, se da. Y nos enseñó a vivir, nos enseñó todo lo respecto a la vida. Pero queremos seguir con la antigua vida con las antiguas enseñanzas. Y por eso dice que no menospreciemos. Porque al momento que menospreciamos, al momento que no le tenemos valor, porque si preguntamos, oye, ¿tú menosprecias la palabra de Dios? Oh, no, yo no, es lo supremo. Pero, y la obedeces, ahí es donde a veces batallamos. A veces no la queremos abrazar. Nos duele o es muy duro. Pero cuando eres dócil a la palabra va a anidar en ti, va a vivir en ti. Venimos de un pasado donde éramos indisciplinados. Ni me tienen que decir, algunos nos conocimos poco, o no nos conocimos, mejor dicho, de la antigua vida de la que venimos. Pero éramos de lo peor, en la que no había ninguna clase de disciplina, una que otra, poquita, pero más bien no había. Y entonces hoy lo que nos está diciendo el Señor, de que no nos cansemos, que no nos cansemos, que no desmayemos, dice la palabra aquí, cuando somos reprendidos por Él. ¿Y por qué somos reprendidos? Mis hermanos, porque somos hijos de Él. Y Él nos va a ayudar, nos va a bendecir y va a tratar de bendecirte siempre, de bendecirte, de cuidarte, de enseñarte, de cómo vivas. Te va a enseñar. Porque ya tú recibiste al Señor en tu vida, entonces Él te va a ayudar y te va a bendecir. Pero también tienes que prestarte. Tienes que prestarte porque si no,
pues es bastante duro. Vas a estar batallando y patinando sobre lo mismo, porque pues muchos desmayan. Y dice aquí, ¿verdad?, que el Señor ama y disciplina. Y eso es algo bueno, porque ¿cómo vivíamos anteriormente sin ninguna clase de regla? No vivíamos bajo ninguna regla. Éramos salvajitos o salvajes, otros, pero Dios nos vino a enseñar, Jesús vino a enseñarnos de qué manera vivir. Y dice, si en aquel tiempo, dice, soportaban la disciplina de sus papás, que les enseñaba según como a él le parecía. Y ahí es donde a veces voy porque muchas de las veces, como a veces quiero usar, o habemos muchos, que, cómo imitamos a los papás. Y aunque no son cosas buenas, pero como que ensimismados a hacer lo que el papá hizo. Caramba, que no tenemos a nuestro papá Dios, que es el que nos enseña en realidad a vivir. Y será porque yo siempre trato, desde que Dios tocó mi vida, trato de no imitar las cosas malas de papá. Porque él a su manera me disciplinaba. Pero muchas veces lo que me disciplinaba era golpes y golpes duros. También era cabezón. Pero no era la manera. Entonces, y muchos siguen ese patrón de vida. Fue lo que vieron, dice, fue lo que vi, es lo que vivo. Pero has entrado a una vida nueva en la que está siendo enseñado por Papá Dios. O sea, Jesús vino a enseñarnos la vida. Entonces, caramba, tenemos que dejar aquellas antiguas enseñanzas, si no son buenas, porque ellos solamente, nuestros padres nos disciplinaban para algo pasajero, para algo trivial, podríamos decirlo. Y aquí dice que el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pues nosotros también Dios azota como tu papá. ¡No! Aquí la palabra de azotar, bíblicamente quiere decir afligir. Entonces Dios me aflige. Sí te aflige. Sí te aflige. Pero lo hace para que entendamos. Y muchas veces la aflicción viene porque no entendemos. Y Dios nos está enseñando y dice, míralo de esta manera y la hacemos de la otra. Es como al niño, dice, mira, hace esto, y el niño hace el otro. Ya lo que hacemos, hasta nos hacemos así. No entiende. Pero así son los adultos. No se entiende. Y entonces, ¿qué pasa? Quiero esto como el niño, quiero esto. Y no lo recibes. ¿Y por qué no lo recibes? Dios te está enseñando algo, te está enseñando la manera. Pero ya estás impuesto a tu manera y dices, no, así es. Y dice Dios, no, así no es. Estás en una nueva escuela. Ya no estás en la antigua. Y entonces batalla y ¿qué es lo que viene? Pues Dios no me ama. Y hasta suspiras hondo y profundo, como decimos, como un abismo. Y viene como el canto mexicano, llorar y llorar. Sí, afligida la persona está, pero Dios está enseñando, Dios está tan amoroso, que Él nos bendice, nos quiere ayudar, bendecir, somos sus hijos. Y nos bendice. Y muchas veces, no, dice, el Señor ya no me ama. ¿Cómo no te va a amar? Inclusive, y no estoy diciendo para que pequen, pero inclusive cuando pecan, a veces sentimos el amor de Dios tan fuerte después de aquello que le decimos, perdóname, Señor. Aún ni siquiera le pides perdón cuando sientes el amor de Dios. Sientes ese amor de Dios profundamente. Y esa es una enseñanza, como diciendo, mira, porque eso te empuja a hacer lo bueno y a vivir bien. Te enseña el Señor. Dios es maravilloso. Él es muy diferente a nosotros.
Él es muy diferente a nosotros. Él nos enseña Jesús vino a enseñarnos como enseña a Dios. Dios es maravilloso, mis hermanos. Entonces Dios te aflige, sí, pero para que entiendas, para que te pongas a pensar y le preguntes al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Te pido y mira y no pasa. O mira, no tengo paz. Al menos dame la paz. Pues Dios la da, Dios la da. Yo me acuerdo, yo estaba hasta aquí, yo ya no aguantaba la vida, Para mí ya todo estaba perdido, ya era todo, era pérdida. Lloraba, me golpeaba, me maldecía. Y bendito Dios, cuando vino el Señor y que empecé a ver los resultados, cuando empecé a ver el amor de Dios en mí y cuando me hizo llorar a lo bárbaro y sentí ese amor tan grande y que empecé a caminar y empecé a ver los resultados. Ya no me enfocaba en el pasado, sino me enfocaba en el presente. Me enfocaba en el presente, me enfocaba en el nuevo amor que había conocido, el amor de Dios. Porque ese amor es el que me estaba sustentando en aquellos días y me ha sustentado hasta este momento. Y aprendí, ¿verdad?, de que Dios es bueno, que es maravilloso y que Él nos cuida. Él quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos prestarnos. A veces estamos como cuando Dios nos quiere abrazar y no queremos. Está como cuando mamá me quería abrazar a mí como su hijo y yo me retiraba. No porque era malo, pero era lo mismo que traía yo acá adentro. No nos dejamos amar por Dios. Cuando el amor de Dios es tan grande y quiere venir a ti, quiere venir y no lo dejas. ¿Por qué? Porque estás ensimismada con el pasado. Y como que esa es una telaraña que no te deja. Pero en el momento que reconoces y dices, Señor, ¿sabes de qué? Aquí estoy. Disciplíname, por favor, aunque me duela. Ayúdame, por favor. El Señor te va a bendecir y te va a ayudar, te va a enseñar a vivir. Y dice la palabra, pero si Él no te disciplina, es que no eres hijo. Eres bastardo. Y ahí está. ¿Por qué creen que mucho ahí está la maldad que hay ahorita donde quiera? Falsos también cristianos. Pues no son hijos, son bastardos. Y es bastante difícil. Ahorita vivimos en una temporada, en una generación donde hay muchos muchachitos sin papá. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la maldad florece y es más fuerte. ¿Por qué? Porque no hay una figura paternal ahí en el hogar. Y el muchachito crece salvajemente, silvestre, por decirlo así. Crece porque no tiene a quién seguir. Hasta cuando llegue y que Dios le toque su vida es cuando cambia. Es bastante duro, pero aquí el autor le estaba diciendo a toda aquella audiencia que se dejaran disciplinar, que ya pusieran a un lado la aflicción que tenían, las pruebas que tenían y que fueran oyentes y que obedecieran, iba a ser diferente su vida. Es lo que les estaba diciendo. Le estaba diciendo sobre todos los testigos que habían pasado y no fue fácil para ellos. Hubiera sido imposible vivir aquella vida si no tuvieran la disciplina del Señor. Pero el poder de Dios, ¿qué es? Porque dice en Timoteo, en la segunda de Timoteo, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Porque aquí la palabra está diciendo que si antes obedecíamos a nuestros padres, que por al momento nos enseñaban, no iba muy lejos. Dice, ¿cómo? Dice en el versículo, dice, si los padres te enseñaban, tus padres terrenales te disciplinaban y los venerabas, o sea, aquellos que te dieron lo físico, lo material, te lo dieron. Dice, con ti más no vas a obedecer al Padre de los Espíritus para que vivas. Al Padre de los Espíritus, ¿qué quiere decir? El Espíritu, el que no muere, el que trasciende hasta hacia el más allá. ¿Cómo no debemos de obedecer?
si obedecíamos y venerábamos y hasta nos quedábamos, ay papá, con el papá terrenal, más con el papá Dios, que es el Padre de los espíritus, que por Él vives y que por Él vas a trascender hasta hacia el más allá. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, no, tampoco estoy diciendo que odien a sus papás, odien a sus padres. No, pero que tomen en cuenta a quién les está hablando. Que pongan en su lugar a sus papás donde deben de estar, pero a Dios ponerlo en el lugar donde debe de estar. Y por eso batallamos y batallamos y batallamos y nos va mal. ¿Por qué? Porque somos obstinados, no queremos. Pero es duro golpear contra, le dijo Dios a Pablo cuando no quería entender, es duro pegarle, ¿verdad? Al clavo es duro pegarle porque te estás lastimando. Te estás lastimando. ¿Por qué? ¿Por qué? Usamos la palabra en México y no se oye muy bien, pero porque somos cabezones. Somos cabezones en realidad, pero no vamos a ser. Seremos inteligentes porque Dios nos está enseñando a vivir. Y valorizamos y no menospreciamos la enseñanza. No la menospreciamos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces nos disciplinaban aquellos por algo trivial, algo que no dura, pero el Señor dice para algo provechoso nos está perfeccionando, para que participemos de su santidad. Y fíjense que cuando somos obstinados, de igual manera, ay, ¿cómo nos va mal? Pues dicen Proverbios 13, 18, 25, que ustedes pueden leerlo todo en su casa, pero voy a leerles poquito. Dicen Proverbios 13, 18, dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Ay, pues yo tengo dinero. Sí, pero eres pobre en el espíritu. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Hasta hablarán bien de ti. Ay, mira, y mira con su esposa o él mismo su honra que trae. Mira nada más, te honran por lo que tú estás viviendo. Dios es maravilloso, maravilloso. En otras palabras, muchas calamidades atraeremos hacia nosotros, mis hermanos, si rechazamos la disciplina, si la rechazamos la corrección de Dios, mis hermanos. Y entonces dice aquí la palabra que a veces es bien difícil aceptar la disciplina y la corrección. Dice aquí en el versículo 11. Y se parece ser dice, en vez de ser causa de gozo, es de tristeza. Porque no la queremos y nos duele. Tenemos un orgullo tan bruto, tan grande, que a veces no aceptamos la corrección. Y cuando no la aceptamos es porque estamos bien tumbados. Y no queremos reconocer. Porque pensamos que lo sabemos todo. No lo sabemos, no sabemos nada. Entonces dice, sí causa tristeza, pero después dice, da fruto apacible. Cuando te rindes, ¿sabes de qué, Señor? Enséñame todo, Padre, porque yo no sé nada. No sé. Desde el principio enséñame, por favor, a vivir. Enséñame. Tómame de la mano como al pequeñito. ¿Cuántas veces yo no le gritaba a mi Dios? Señor, tómame, por favor. Mira, no puedo dejar esto, no puedo. Tómame como al chiquitín de la mano. Guíame, por favor, Señor. No puedo. Dijo, te lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Dios te toma de la mano como al pequeñito. ¿Han tomado de la mano un pequeñito? Yo sí, muchas veces. Me encantan los niños. Y te toma el Señor de la mano y te bendice y comienza contigo. Mira, así va a ser, ya no como tú lo haces, te va a ir guiando, te va a ir bendiciendo. Te va a ir bendiciendo y tú vas a ir entendiendo. Y después habrá un regocijo en tu alma, en tu vida, habrá contentamiento en tu vida. ¿Por qué habrá contentamiento? Porque supiste escuchar a Dios. Viste que Dios no te estaba atacando, sino que te estaba corrigiendo para un bien. Y por eso hoy en el mundo hay tanto mal agradecido. ¿Por qué? Porque no hay, mis hermanos, un agradecimiento hacia Dios. No lo hay.
No lo hay. Dice, pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir? Que no es de un sopetón lo que Dios te da, esa bendición tan grande de disciplina, no va de sopetón. ¿Qué quiere decir? Así ya, sino que va siendo ejercitado, como el que se ejercita para una grande carrera. Se prepara y es tiempo, son años, pero al final hay satisfacción en aquel que la ejercita, en aquel que acepta la corrección y la disciplina del Señor. Mis hermanos, vivamos porque Dios vive y tenemos una grande nube de testigos que hasta el día de hoy nos están hablando, hasta el día de hoy. Ellos la hicieron, hagámosla también nosotros. Y Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.